yo les voy a pedir que si pueden ir en su palabra en Efesios 6. Se ríe. Por un momento yo lo miraba, pensé en hacerle una señal al pastor como diciendo, córtela, que me quedo sin palabra, pero el Espíritu es tan vivo, hermanos, que uno no lo puede creer. Cómo habla, lo mismo, cómo habla ya la pastora. Estuvo hablando, el pastor pasó a hablar. La verdad que Dios es tan poderoso, se está manifestando en este momento en su iglesia y nos está hablando algo muy claro, hermanos, el Espíritu de Dios. Así que lo vamos a tomar en el nombre del Padre. Vamos a leer en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya el pastor hizo una oración poderosa. Así que vamos, hermanos, y les voy a pedir que vayan con sus Biblias en Efesios 6. Vamos a empezar desde el número 10. Amén. Y es una palabra que muy conocida porque sabemos que, como decía el pastor anteriormente, son las armaduras del Espíritu, las armaduras de Dios, que Dios nos da en su palabra y que muchas veces las pronunciamos y que muchas veces cuando oramos, hablamos y nos calzamos. Cuando oramos decimos, Señor, yo me calzo con las armaduras del Espíritu, con el apresto del Evangelio, y vamos hablando, pero el Señor hoy nos quiere hablar más profundo y nos quiere que nosotros tengamos un entendimiento de su palabra y que tengamos un entendimiento del poder enorme que tenemos en nuestras manos. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo, amén, en Efesios 6:10. Dice su palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a quedar hasta acá, amén. Primeramente, el Señor nos está hablando que viene un día malo. El Señor nos está hablando y nos está advirtiendo más que nada. Y no es para que tenga miedo, hermano, nos está advirtiendo porque hay algo muy real. En los últimos tiempos, la situación en el mundo se empeora cada vez que nosotros podemos mirar, y en el mundo podemos ver tantas cosas que pasan. Y la maldad en el corazón del hombre en este último tiempo se aumentó. Entonces pasan tantas cosas que el que no tiene a Cristo, que el que no está en el camino de Cristo, endurece su corazón y pasan tantas aflicciones y hay tanto dolor, tanta tristeza, tanta preocupación afuera en el mundo, que los que nos movemos en el mundo podemos ver, podemos percibir cuando estamos en el Espíritu, porque a veces el Espíritu nos da el don de sentir cuando una persona está preocupada, cuando una persona está abatida, amén. Entonces el Señor acá nos dice en su palabra, primeramente, cuando habla de las armaduras de Dios, nos está hablando de algo poderoso que nos va a dar, que nos entrega en su palabra. Pero antes de hablarnos de lo que nos va a entregar, que son estas armaduras, nos dice que va a haber un día malo. Nos dice que primeramente estamos en los últimos tiempos, que no todos los días van a ser igual, obviamente vamos a tener días buenos, días malos, pero se dice que los últimos tiempos, ¿sí?, van a ser los peores, amén. Y estamos en los últimos tiempos. Hermanos, esto es algo que se dice mucho, pero es algo que se siente muy fuerte en el espíritu. Santifíquense, porque Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por Él mismo. Y si usted no tiene al Espíritu Santo en el corazón, si usted no lo recibió, tiene la oportunidad. Recíbalo a Cristo mientras pueda ser hallado, porque no siempre va a poder ser hallado. Amén. Entonces Él está hablando con un poder que no se puede explicar la palabra de Dios. Él está diciendo, se vienen días difíciles, pero nos está advirtiendo, no tengan miedo, porque yo les voy a hablar que de todo esto difícil que está pasando afuera, ustedes que son mis hijos tienen armas con que combatir al día malo, amén. Entonces dice en Efesios 6:10, ¿sí?, que dice, ¿no?, que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza, amén. Los voy a, para que no se duerman, los voy a recorrer un poquito con la Biblia por todos lados, así que vamos a en San Juan 16:3, si pueden ir, amén. Vamos a recorrer un poquito y vamos a aprender un poco lo que nos dice el Señor, porque como decía la pastora, todo lo que nosotros queremos saber, todo lo que tenemos dudas, todo está en la palabra del Señor. Entonces hoy me sorprende cómo con un poder tan grande el Señor está hablando esto, así que espero que sea de bendición primeramente para mi vida y también para ustedes, amén. Dice en San Juan 16:3 la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este versículo tan poderoso nos dice Juan acá en su palabra, que en el mundo vamos a tener aflicción. Dice, estas cosas os he hablado, dice en este versículo cortito, y dice que nosotros vamos a tener aflicción en el mundo, pero que nosotros en Cristo podemos tener la paz. Amén. Entonces, en Efesios 6 nos habla primeramente, nos está hablando de un día que vamos a tener, de un día malo, de un día difícil. Y nosotros sabemos que cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando tenemos este caminar en Cristo, cuando nos acercamos cada vez más a la presencia de Dios, es una bendición enorme, pero también a veces el enemigo se levanta en nuestras vidas, se levanta y tenemos que tener esa espiritualidad y estar atentos y velar y ser sobrios para entender que nosotros, como dice su palabra más adelante, no tenemos lucha contra carne. Amén. Entonces tenemos que ser muy inteligentes, hermanos, para usar la palabra de Dios como el Señor nos está dando, usarla. No repetirla, sino usarla, la palabra, porque es poderosa. Porque si bien el enemigo se levanta, si bien el enemigo quiere atacar a la iglesia, si bien muchas personas que adoran al diablo, hermanos, se levantan, tienen disciplina, ayunan, se juntan, hacen cosas aberrantes, adorando al diablo, queriendo lastimar a su iglesia, queriendo tener lo que la carne pide, queriendo tener dinero, queriendo tener poder, queriendo tener quizás amor. El enemigo se levanta y eso es algo real y lo tenemos que hablar. Entonces Dios está diciendo en su palabra hoy, sí, con el dolor en el corazón puedo decir como cristiana, porque sé lo que Cristo hizo por mí, hay muchos que adoran al diablo. No lo puedo negar, están afuera. Pero ellos también son creación de Dios. Y también le vamos a predicar la palabra y le vamos a decir, Cristo también dio la vida por vos, amén. Entonces le podemos predicar también, amén. Entonces en esta palabra nos dice, sí, van a tener aflicción en el mundo, amén. Vamos a ir también en Filipenses 4:13. Lo voy a tener así como para que no se duerman. Vamos a ver muchos versículos hoy porque vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra, amén. Entonces, hay tanto poder y tantas cosas que tenemos en la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice hablando también de lo que es esto, ¿no? El día difícil, la aflicción. Y en Filipenses 4:13 nos dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces escucharon esa palabra? ¿Cuántas veces? Pablo, gran siervo de Dios, habiendo sido antes Saulo de Tarso, había sido una persona que había lastimado mucho a la iglesia de Cristo, había sido una persona que había perseguido a la iglesia de Cristo, había sido una persona que había matado a siervos de Cristo. Cuando él se le fue revelada la luz del mundo que el poder de que Cristo era el que dio su vida por nosotros en la cruz, que era el Dios vivo. Entonces en ese momento él hablaba mucho en estos versículos que él escribía, yo me imagino, ¿no? El dolor que habrá sentido él cuando se le fue revelado todo el daño que hizo, ¿no? a los cristianos, a la iglesia, cuando se le fue revelado, cuando dejó que apedrearan a este gran siervo, ¿no? Diácono que predicaba la palabra de Dios, ¿sí? Esteban. Y yo me imagino que cuando se le fue revelada la luz del mundo, ese dolor que habrá tenido Pablo, porque él decía, ¿no? Tenía que cargar con todo eso que hizo, pero sabía también que el Señor tenía el poder de perdonarlo, de limpiarlo, y él, gran siervo de Dios, todo lo que pasó, Dios lo limpió y lo usó de una manera tan grande, porque ha pasado, creo que fue ha pasado cárceles, ha pasado tantas cosas que él habla. Y esta palabra que él escribe, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habla también de las tribulaciones, de los momentos que él pasaba, porque acuérdese que cuando la luz de Cristo se le fue revelado, porque primeramente se le cegaron sus ojos, ¿sí? Cuando él pudo escuchar la voz de aquel que perseguía y le preguntó, ¿por qué me persigues? Sus ojos se le cegaron los ojos, hasta que después Dios usó uno de sus siervos para que le devuelva la vista, y en ese momento sus ojos espirituales se abrieron.
y pudo ver la verdad, que solamente Cristo era el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, vamos a ir también un poquito más a Isaías. Vamos a ver qué nos dice también la palabra del Señor en Isaías 40, 29. Amén. Y la palabra del Señor en muchos de sus versículos y en muchas partes nos habla de que vamos a pasar un día malo, nos habla de que vamos a pasar desierto, pero siempre nos habla de que vamos a tener la victoria de la mano de Cristo, de que somos más que victoriosos por medio de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz. Amén. Entonces nos dice la palabra del Señor. Me dicen si voy así medio rápido, porque como los voy a llevar hoy por un montón de versículos. En Isaías dice la palabra del Señor, en Isaías 40, 29, amén. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Más adelante la pastora hablaba del caminar en Cristo. Este caminar en Cristo, la carrera de la fe, implica un desgaste, porque a veces nos encontramos cansados, sin fuerzas, porque conocemos la verdad, pero siempre tenemos que ir a la fuente de agua viva, porque cuando nos separamos un poquito de la presencia de Cristo y cuando un poquito dejamos de buscar su presencia, muchas veces en las tribulaciones, en el día malo, en el correr nos sentimos cansados porque el cansancio viene a acechar nuestras vidas, porque hay a veces que no tenemos ni ganas de venir a la iglesia, porque hay a veces que no tenemos ganas de leer su palabra, porque hay a veces hay días en los que el cansancio se siente en el cuerpo. Amén. Entonces el Señor nos dice que Él te va a renovar, Él te va a sacar ese cansancio, ese peso que vos tenés en el alma, Él te va a sacar todo ese problema, todas esas tribulaciones que estás pasando, Él te lo va a sacar. Y no es una palabra armada, es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, hermanos. Entonces hay algo muy poderoso que nos está diciendo el Señor hoy. Sí, pueden estar pasando muchas cosas. De hecho, la palabra de Dios nos dice y nos advierte, vamos a pasar tribulaciones, va a haber un día malo, vamos a pasar desierto. Pero dice la palabra del Señor que Él convierte nuestro lamento en baile. Solamente Cristo nos puede renovar, solamente Cristo con su palabra, con su poder nos puede salvar, nos puede rescatar. Amén. Y la palabra del Señor en Isaías 40, 29, Él dice que Él nos da fuerza. El que está cansado, que vaya a Él. Venga a mí el que está cansado, yo les voy a renovar la fuerza y le voy a multiplicar la fuerza que no tiene ninguna. Amén. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en su presencia, estar en Él, permanecer en Él, en su palabra, tratando de que en la locura de este mundo tener una disciplina de pasar un momento con Él, con su palabra, orando, leyendo, porque es importante. El Señor nos está advirtiendo que debemos tener una disciplina. Primeramente que nos debemos santificar, debemos tener una disciplina, porque allá afuera el diablo muchas veces tiene más disciplina que nosotros. Muchas veces los que adoran al diablo tienen más disciplina que nosotros. Se ayunan semanas enteras para preparar cosas aberrantes. Nosotros somos hijos del Dios vivo, nosotros somos hijos de aquel que se hizo hombre, nosotros fuimos salvados por Cristo, se hizo hombre, se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz, dio ese sacrificio hermoso, pero sufrió muchísimo para que yo, pecadora, pueda tener la oportunidad de ser salva. Amén, porque Él rasgó el velo y yo puedo ahora de la mano de Dios y yo puedo entrar por esa puerta estrecha, porque dice Jesús que yo soy la puerta estrecha, dice, amén. Entonces es estrecha porque es incómoda. Es incómodo muchas veces y hoy por hoy a veces es mucho más fácil, irme al boliche un día que permanecer o tomarme un tiempo con la palabra de Dios. Amén. Y es algo que se pronuncia mucho, los pastores nos dicen mucho, hasta que no se nos ha revelado en el Espíritu la importancia de permanecer en la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer en el 11, amén. Estamos en el 10. En Efesios 6:11 dice la palabra de Dios: vestidos de toda armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tenemos que vestirnos de las vestiduras de Dios. Todo lo que limpia nuestra vestidura es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que los limpia, lo que nos rescata. Pero nos dice también que nosotros debemos ser conscientes, y una de las cosas que nos dice su palabra es que debemos entender y que debemos ser. Dice la palabra de Dios que el diablo es astuto como una serpiente, ¿sí? Entonces lo que nos pide también es que nosotros debemos tener la astucia, no ser como una serpiente. Hay una diferencia. Debemos tener la astucia de poder ver las obras del enemigo en nuestra vida. Debemos tener la astucia para poder reconocer las obras que el enemigo trae a mi congregación, a mi iglesia, a mi vida, a mi matrimonio, a la relación con mi hijo, con mi hija, porque la astucia que tiene el enemigo es tan grande que muchas veces lo que quiere y el objetivo que tiene el enemigo en estos últimos tiempos es la división, porque divide y vencerás. Al enemigo no le conviene una iglesia unida, no le conviene. Porque unidos somos poderosos. La palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaría yo. Amén. Ahí está Él, acá está Él, acá está con nosotros. Él está, Él es real, Él se siente. Entonces no deje pasar la oportunidad en este momento. Si no lo estás sintiendo y me diga, Señor, yo vengo, pero no te siento, no escucho, no entiendo. Pídale revelación a Dios en este momento, que la palabra le sea revelada. Si no siente su presencia, pídale porque Él se la da. Dice, todo al que pide se le dará, dice la palabra de Dios. Si usted pide y no está sintiendo la presencia de Dios, pídalo. Si todavía siente esa carga en su corazón y dice, oramos, pero todavía me siento pesado, todavía no puedo dejar ir esta ira, no puedo dejar de ir esta preocupación, no puedo, pídaselo al Señor de todo corazón, que Él se lo va a dar. Amén. Entonces, todo ese cansancio que siente, todo ese cansancio es Dios que se lo va a sacar. Amén. Y es su palabra que va a renovar y que va a renovar el entendimiento y que nos va a enseñar a vivir una nueva vida. Pero por sobre todas las cosas, nos va a enseñar que en los días de tribulación tenemos el arma más poderosa, que es la presencia con su palabra, la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces vamos a seguir. Vamos a leer 1 de Pedro. Vamos a ir a 1 de Pedro mientras ustedes buscan. Tomar un poco de agua. Vamos a ver qué tiene la palabra del Señor. 1 de Pedro 5, 6. Estábamos hablando en Efesios 6, 11 que decía la palabra del Señor que nos debemos vestir de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, vamos a ser acechados por el diablo. Entonces, toda la respuesta que usted tenga la va a encontrar en la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Nos dice 1 de Pedro 5, 6, amén. Vamos a leerlo del 6 a 10. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Poderosa la palabra del Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, humillados. Tenemos que estar en la presencia de Dios humillados. Muerte a nuestra carne, morir a nosotros mismos. Cualquier pensamiento que me saque de la presencia de Dios, cualquier sentimiento de enojo, de ira, de preocupación que me está sacando de la presencia de Dios. Él nos quiere con un corazón constricto y humillado, con un corazón verdadero. Él quiere adoradores en espíritu y en verdad.
Él quiere que los busquemos con un corazón limpio y puro, porque Él es el Padre de la verdad. Él es el Padre de la verdad y Él conoce mi corazón por encima. Él dice que ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón, pero Él conoce mi corazón. Él conoce lo que hay en mi corazón. Entonces Él me está diciendo, es necesario que yo me despoje de todo sentimiento que no le conviene a mi corazón, porque el diablo, como león rugiente, puede usar eso que todavía no pude sanar, eso que todavía no pude soltar, eso que todavía no pude perdonar, eso que todavía lo tengo ahí, pero no lo puedo sacar. Eso va a usar el enemigo para poder destruir tu vida, porque destruye de adentro. Amén. Entonces, lo más sagrado en esta vida que el Señor nos quiere enseñar a vivir es la unión, es la familia, es el matrimonio, es algo hermoso, porque es ahí en donde empieza, ¿no? Empieza la iglesia, en el matrimonio, en la familia, la unión de su iglesia. La iglesia debe ser santa, debe estar unida. La unión de los hermanos tiene un poder, hermano, en lo espiritual que no tiene una idea. Es la unión que va a vencer todo ese trabajo que el enemigo está haciendo contra su iglesia, porque el enemigo se está levantando contra la iglesia de Cristo en este último tiempo. El enemigo se está levantando contra los siervos de Cristo. El enemigo va a levantar y se va a levantar contra su vida. Si usted el día de mañana ve a un vecino y le dice, toma, te invito a la iglesia, y obviamente usted va a comenzar a brillar en la oscuridad y esa luz molesta, el enemigo va a querer apagar esa luz. Y usted tiene que ser consciente, no tenga miedo. El miedo, dice la palabra del Señor que Dios con su Espíritu Santo nos da amor, poder y dominio propio. Entonces nosotros, si no leemos la palabra del Señor, si yo no me instruyo, si yo no busco las respuestas para mi vida en su palabra, yo no voy a saber el poder enorme que tengo en las manos. Yo no voy a saber que en el día malo yo puedo recurrir a su palabra y decir, Señor, no sé, me calzo. El jueves estuvimos hablando la palabra de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo leer, mis pasos deben estar marcados y guiados por la palabra de Dios. Amén. Entonces, si yo dejo que la palabra de Dios me guíe, voy a caminar hacia Cristo y no fuera de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el 12, la palabra de Dios dice en el 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de regiones celestes. Hemos leído muchas veces esta palabra. Yo estoy segura que algunos no sabemos de memoria, que cuando oramos es una palabra muy bonita y poderosa para nombrarla, para recordarle al enemigo. Pero hay algo que se lo tiene que recordar a su alma. Yo esta palabra se lo recuerdo ya a mi alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces yo cuando oro digo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero tengo que decírmelo a mí misma, hermanos, porque es esto. Yo fuera de Cristo no soy nada. Fuera de Cristo hay una carne. Fuera de Cristo es Él el que me completa, que me llena. Es Él el que calma la sed del alma. Toda esa sed del alma que pueda tener usted es Cristo que lo sacia. Entonces yo debo recordarle hoy a mi alma, a mi carne, que yo no tengo lucha contra sangre ni carne. Quiere decir que el día de mañana el enemigo puede usar hasta la persona que tengo al lado para poder sacarme de la paz que Cristo me da. Porque muchas veces no nos damos cuenta y hasta yo misma puedo ser instrumento del enemigo. Porque si no estoy sobria y velando como me pide la palabra del Señor, yo misma puedo sacar de la paz a mi esposo. De hecho, a veces lo hago. Debo ser, ¿cómo se dice? Decir la verdad. Yo mismo puedo sacar de la paz a, no sé, a un compañero de trabajo, a mi hijo. Entonces el Señor me dice, yo sé que no sos perfecto, yo sé que te vas a equivocar, yo sé que vas a tener un día malo, pero yo te enseño acá en mi palabra cómo podés caminar hacia mí, santificarte, limpiarte. Entonces el Señor me dice, yo sé que vas a tener un día malo, yo sé que vas a tener quizás problemas con personas físicas, pero nosotros cuando tenemos a veces personas que se levantan de la nada, nosotros no debemos ver la persona, sino al enemigo que está atrás, porque hay un enemigo que está usando la vida de esa persona para poder perturbar nuestro día, para poder sacarnos de la paz, o quizás tuviste un día
hermoso, y va a venir el enemigo usando cualquier persona que se deje usar para sacarte de la paz que el Espíritu Santo nos da. Amén. Entonces, las armas que nos está dando, las armaduras de Dios, son representadas por armaduras de un soldado de la antigüedad. Son representados por las armaduras porque nosotros, la lucha que tenemos no es en lo físico, es en lo espiritual. Entonces yo tengo que darme cuenta, amén, que yo no voy a luchar en contra del que me está haciendo mal con una espada real. Yo no voy a luchar con el que me está haciendo mal poniéndome un casco por si me tira una piedra en la cabeza. No, lo que me está diciendo la palabra de Dios es, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra lucha está en lo espiritual, no está con personas físicas. El Señor nos manda a que amemos primeramente a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ahí hay algo muy profundo que entender, porque si el Señor me manda a amar a tu prójimo como a vos mismo, pero si mi prójimo se está levantando en contra de mi vida o me está haciendo mal o lo que sea que pueda pasar, yo debo entender que la persona, yo la debo amar a la persona, pero debo orar para que el Señor me revele cómo manejarme, porque sé que detrás de esa persona hay espíritus inmundos queriendo manipular, porque los espíritus, si usted se deja usar, puede usarlo a usted quizás para dañar o sacar de la paz quizás a otra persona. Amén. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo y tenemos que saber y tenemos que prepararnos como soldados de Cristo que somos para estos últimos tiempos que son difíciles, en los que el enemigo se levanta, en los que el enemigo quiere dividir su iglesia. De hecho, la iglesia en muchos lados están divididas. De hecho, es triste. A veces veo documentales, a veces escucho personas hablar que van a iglesias hablando mal de un hermano o mirando. Es el enemigo, no es el hermano, es el enemigo usando la vida de los hermanos, porque a veces yo también puedo dejarme usar. Entonces Dios me dice en este momento, primero yo me debo santificar porque Dios es santo, Él es perfecto. Entonces Él, por su gracia y por su amor, me salvó y me rescató. Y mi deber es intentar estar correr la buena carrera de la fe, caminar hacia Cristo. Mi deber es intentar ser un buen barro para el alfarero. Amén. Porque a veces el alfarero, cuando me tiene en las manos, ¿sí?, y me está moldeando y me está sacando lo que me debe sacar, duele. Porque a veces Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas que duele, que uno no entiende. Pero debemos saber que Dios lo permite porque Él está haciendo de nosotros, de este barro, un vaso de honra. Amén. Y yo, para no convertirme en un vaso de deshonra, debo permanecer fiel, debo permanecer, dice la palabra acá en el 13. Amén. Dice en el 13 de Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Dios me dice en su palabra resistir, que yo debo resistir de la manera correcta, de la manera como la palabra de Dios me está hablando, me está diciendo. Yo debo resistir, no me debo convertir en qué sé yo, como dice también, se me viene a la mente por alguna razón, airaos pero no pequéis. Sí, Él dice, yo sé que vos te vas a enojar, yo sé que sos humano, yo tengo una carne, me enojo, pero el problema es cuando peco. Amén. Entonces, todo eso, el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, va a estar mirando mi vida. ¿Para qué? Para acusarme, para usarlo en contra de mi vida, de mi familia. Amén. Entonces yo primeramente me reconozco que soy una pecadora, sin Cristo no soy nada, solamente Cristo me perfecciona, solamente la palabra de Él, solamente su presencia, es Él y nada más que Él, porque Él entregó su vida, y lo voy a decir hasta el cansancio, porque el poder tan grande que se le da, a veces con las hermanas, los hermanos solemos andar por las calles, entregando tratado, hablando a las personas.
Y a veces las personas dicen, no, no, gracias, y el tratado lo tratan como si fuera una bomba en las manos. De hecho lo es, pero es una bomba que va a cambiar tu vida para bien. Y las personas lo rechazan el poder tan grande que es el Evangelio de Cristo, que es dejar que Cristo entre en tu vida. A veces puede pasar que pueden venir personas que están buscando a Cristo y vienen a la iglesia y lo buscan y pueden decir, Señor, pero yo no encuentro un cambio en mi vida. Yo voy todos los domingos, te busco, pero no encuentro un cambio en mi vida. O Señor, yo te busco, pero la verdad estoy cansada, quiero dejar esto. No, yo veo que los malos están tranquilos allá de vacaciones y yo estoy acá y estoy cansada, Señor, no quiero venir más. Pero no sabemos las bendiciones, lo espiritual, hermanos, que estamos solamente, a veces debemos pedirle al Señor que nos dé los ojos espirituales para que nosotros podamos ver toda esa bendición que está no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de muchas personas. Muchas veces nos cruzamos con una persona que no conocemos y le entregamos un tratado, que Dios te bendiga, y a veces, porque nosotros no somos nada, solamente somos un instrumento vacío en las manos de nuestro Padre Celestial. Es Él todo en todo. Entonces, yo solo quiero ser un instrumento vacío en las manos de Dios. Entonces yo siempre le pido a Dios cuando hablo con Él y le digo, Padre, yo quiero ser un instrumento vacío en tus manos, úsame. Porque para ser un instrumento en las manos de Dios, tengo que estar vacía. Para poder entrar en la mano de Dios y poder dejarme usar, tengo que estar vacía. Porque si yo no estoy vacía de mí misma, si yo no muero a mí misma, si yo no muero a mi orgullo, si yo no muero a lo que pienso, si yo no muero a la vergüenza, si yo no muero, si yo no vengo y estoy mirando, no sé, al hermano a ver cómo levanta la mano, baila, se da vuelta. No, tengo que morir a mí misma porque me conviene. Si yo no muero a mí misma, no puedo ser un instrumento vacío en las manos de Dios. Hermanos, cada uno de los que están acá, no están por casualidad. Cristo los trajo con su mano poderosa, porque pueden hacer grandes cosas no solo en la vida de ustedes, sino de mucha gente que está perdida en el mundo. Entonces ustedes tienen que dejarnos, voy a hablar de mí primeramente, nos tenemos que dejar usar en las manos de nuestro Padre Celestial. No es fácil. Y para eso yo tengo que obedecer a la palabra de Dios. Tengo que obedecer a su palabra que me dice, airaos, pero no pequéis, me dice su palabra. Y a veces no me es fácil, como estoy segura que algunos de ustedes tampoco. Pero yo sé que me conviene estar vacía de mí misma porque quiero ser un instrumento vacío en las manos de Dios. Porque quiero poder hacer en la vida de otra persona lo que Cristo hizo en mi vida. Porque quiero que otra persona sea iluminada como Cristo me iluminó a mí. Porque creo que esa persona, a veces voy caminando por la calle y veo personas que están viviendo en la calle, que están perdidas en las drogas. Y yo le pregunto al Señor, ¿cómo puedo hacer para entregar un poquito de luz en la vida de esa persona? ¿Cómo puedo, Señor? Y a veces no la encuentro porque las personas tienen un corazón duro y no aceptan la luz de Cristo, porque no saben el poder valioso que es el Evangelio de Dios. Entonces, el venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios es un poder indecible. Usemos lo que escuchamos para poder hacer obras en el Espíritu. Amén. Entonces el Señor nos dice, no tenemos la lucha contra sangre ni carne. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios, pero tengo que, para poder calzarme de la armadura de Dios, debo aprender a morir a mí misma. Debo aprender a morir a todo lo que no le gusta a Dios, a lo que no está en su palabra. Entonces, primeramente, para poder ponerme la armadura, debo intentar santificarme con la palabra de Dios, santificarme con todos esos consejos que Él me da. Yo quiero vestirme de la armadura de Dios, porque si yo no obedezco a su palabra, pero orando, digo las armaduras de Dios, porque las repito en voz alta, ¿no? Para que me escuche el enemigo. Y digo, no, porque no tenemos lucha contra sangre, y el enemigo, si yo no obedezco, va a estar sentado en la primera silla escuchándome. Y me va a mirar y me va a decir, pero si vos no obedeces. Y yo digo, no, Señor, pero yo me calzo mis pies con los aprestos del Evangelio porque dice tu palabra. Y el enemigo me va a mirar y decir, pero si vos nunca lees la Biblia. Esto lo digo primeramente por mí, porque
el Señor es duro con su palabra. Y a mí me gusta que el Señor sea duro con su palabra, porque es la única manera que yo puedo entender y ser una mejor persona y cambiar. Yo quiero cambiar, yo quiero que el Señor saque de mí lo que no me corresponde. Yo quiero morir a mí misma. Yo todos los días le digo al Señor, quiero morir a mí misma, porque sé que es Él que me hace una mejor persona. Y es ese corazón lo que Él está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad, que busquen la perfección en su palabra. Amén. Vamos a seguir leyendo. Estamos en el 12 que dice que todo lo que tenemos la lucha, y nos va nombrando, ¿no? Principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo, huestes espirituales de maldad. Entonces me está hablando de una serie de rangos. El enemigo tiene toda una serie de rangos que están todos bien unidos, todos bien ordenados para poder atacar a la iglesia de Cristo. Y muchas veces la iglesia de Cristo está mirando a Betty la Fea, por ejemplo, ¿no? Y el enemigo está armado perfectamente, ¿no? Y muchas veces el enemigo, en la iglesia de Cristo, no sé, a la Laguna de los Patos mirando el sol, que no está mal, pero llévate la Biblia con los matecitos, mira el sol y la palabra de Dios. Amén. Entonces, la disciplina es poderosa, porque es lo que me va a cambiar, porque es lo que me va a dar poder, porque es lo que me va a dar el carácter de Cristo que yo necesito para resistir al día malo. Porque la armadura de Dios me va a cambiar primeramente la forma de pensar, el carácter de Cristo, es lo que yo necesito. Porque nosotros somos seguidores de Cristo y yo me quiero parecer a Cristo. Entonces, ¿cómo me puedo parecer? Leyendo su palabra, conociendo a Cristo. Quiero ser su amiga y para ser su amiga lo debo conocer. Amén. Entonces, vamos a seguir en el 13, amén. Le voy a pedir un fuerte aplauso mientras tomo un poquito de agua, porque el Señor se merece eso y mucho más, porque Él hace milagros indecibles en la vida de nosotros que no nos alcanza la vida, la verdad no nos alcanza la vida para agradecer lo que ya he hecho por nosotros. Amén. Entonces, en el 13 dice la palabra de Dios, ¿no? Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Acabado todo, es decir, ese día malo se va a ir, no va a durar para siempre, yo solo tengo que resistir. ¿Cómo? De la mano de Cristo. Si yo no sé cómo hacerlo, le pregunto, Padre, yo no sé cómo resistir. Padre, yo no sé cómo hacer para, no sé qué problema puede haber en la vida. Cada uno tiene sus propias dificultades y desiertos, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo no sé, Padre, cómo llevarme bien con, no sé, un compañero de trabajo. Pero el Señor, aunque parezca una pregunta insignificante, en su palabra me da la respuesta. En su palabra me da la respuesta a todas las preguntas que yo puedo tener. Amén. Entonces, en el 14 me comienza a hablar en el 14 de una armadura. Amén. Y en el 14 me dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Amén. Ahí me comienza a hablar un poco de lo que son las armaduras de Dios. Amén. Y vamos a leer un poco lo que es. Vamos a leer Santiago 4, a 4:7. Vamos a ir. Y nos vamos a recorrer por la palabra de Dios porque es bonito ver que todas las preguntas que nosotros tenemos en la palabra de Dios nos da la respuesta. Amén. Entonces, Santiago 4, 7 y 8. Amén. Nos dice la palabra de Dios. Esto habla de lo que estábamos hablando anteriormente y dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo
purificad vuestros corazones. Esto es algo que ya el pastor cuando estaba orando lo nombró. Y cómo será el espíritu que tiene, cómo la palabra es viva y eficaz, que a veces sin hablar entre las personas, porque yo no tenía idea de lo que iba a hablar la pastora o el pastor no tenía idea de lo que se iba a hablar, pero la palabra es viva porque Dios es vivo. Él está vivo y Él habla y habla de una manera poderosa. Entonces acá me dice que yo me tengo que someter a Dios. Someteos pues a Dios, dice, y resistir al diablo. Entonces me está diciendo una vez más su palabra, resistir al diablo. Pero para resistir, yo tengo que someterme a Dios y a lo que me dice Dios en su palabra y a lo que me enseña Dios en su palabra. Porque Dios me está enseñando y me quiere enseñar a tener el carácter de Cristo, me quiere enseñar a ser una mejor persona y me quiere enseñar a cómo yo armarme y fortalecerme en el día que quizás no sea tan bueno. Amén. Entonces me dice que yo solamente tengo que resistir, someterme a Dios, resistir al diablo y Él huirá. Entonces me está diciendo que ya fue vencido, porque Jesús cuando hablaba con sus discípulos decía, ¿no?, que nosotros íbamos a tener aflicciones en este mundo, pero también le decía, no teman, porque yo ya he vencido al mundo. Nosotros somos hijos del que ya venció a la muerte. Nosotros somos hijos del que ya venció y está vivo, y está sentado a la derecha del Dios Padre. Él está vivo. Y Él está acá, el Espíritu es vivo, Él está acá, porque su palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Él estaría acá. Y me encanta decirlo eso todas las veces que se me viene a la mente, porque es verdad, Él está acá. Y cuando en la casa usted se disponga a tomar la palabra de Dios y a leerlo con su familia, primeramente, el ambiente de su hogar va a cambiar, porque todo lo que no corresponde al Espíritu de Dios se va a alejar. Y después el Espíritu de Dios se va a pasear por su hogar y va a bendecir su familia de una manera increíble. Entonces, el Señor nos enseña que usted puede buscar la palabra de Dios también en su hogar, con su familia. Es importante fortalecer la familia, enseñar a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su hermano, a quien quiera tener el corazón de escuchar la palabra de Dios. Entonces, es importante también que como familia nos reunamos a compartir la palabra para poder ser bendecidos también en nuestro hogar. Amén. Entonces, seguimos hablando. En el 14 nos estaba hablando de estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios de esto, y para eso vamos a 1 de Tesalonicenses 5:8. Amén. Le voy a pedir, hermanos, que la palabra de Dios, como es viva, vamos a ver qué dice de la coraza de la justicia y vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 5:8. Amén. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? No escucho ningún amén. ¿Están despiertos? Amén. Dice, la palabra del Señor dice en Tesalonicenses 5:8, amén, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor. Somos del día. Es decir, la palabra de Dios también nos habla y nos dice qué pasa si nosotros andamos de noche. También nos aconseja que nosotros debemos vivir de día, porque todas las cosas que pasan de noche es el enemigo haciendo su fiesta. Entonces, nosotros somos hijos de luz y debemos andar de día, ¿sí? Entonces, la época en la que esperaba a las 11 de la noche para irme al boliche, el Señor me dice, déjala pasar. Si todavía lo haces, el Señor te aconseja y te dice, no lo hagas más porque yo no ando de noche, yo ando de día. Entonces, el Señor me dice, nosotros, hijos de Dios que andamos de día, tenemos que ser sobrios y vestirnos con la coraza de la fe. Está hablando de lo que es la coraza, de lo que es la coraza era una cosa que se ponían acá los soldados romanos, ¿sí? No me acuerdo el nombre en ese momento. Si alguno tiene el nombre lo puede decir, pero no me acuerdo, se me fue el nombre. Un chaleco, ahí está, se me fue la palabra. Era como un chaleco que se ponían. El escudo era de la fe
Y el chaleco era también con el mismo material que se ponían del escudo, pero era un chaleco como de metal, porque lo que hacían era cubría el pecho, ¿sí?, de todo lo que quería entrar, para que no lo lastime el enemigo. Entonces el objetivo era cubrirme para que el enemigo no me lastime, ¿sí? Entonces lo espiritual tiene el mismo efecto. Yo me tengo que cubrir, dice la palabra de Dios, que me tengo que poner la coraza de la verdad, de la justicia. Y eso solamente yo lo voy a conseguir obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos al 15, ¿sí? En el 15 dice la palabra de Dios: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto lo habíamos hablado un poco los que tuvieron la bendición de venir el jueves. También estuvimos hablando de un poco del Evangelio del apresto, el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Entonces, le voy a pedir que vayan a Marcos 16:15. Amén. Vamos a recorrer un poquito la Biblia, hermanos, para poder conocer la palabra de Dios también, porque es importante poder conocer, poder ver qué nos dice la palabra de Dios cuando nosotros queremos saber algo. Amén. Entonces, cuando hablamos de lo que es calzado en nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, entonces se marca de la paz. Debemos ser pacificadores. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. En San Marcos 16:15 dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio, nos dice acá la palabra de Dios en Marcos, que nosotros debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si a nosotros se nos fue revelado la verdadera luz del mundo, el Evangelio, nos dice el Evangelio que nosotros tenemos que ir a dar a conocer las buenas nuevas. Entonces, si la palabra me dice en Efesios 6, fíjense lo profundo que es la armadura de Dios. Porque nosotros decimos, me he visto con la armadura de Dios, pero sin embargo tengo vergüenza de ir a entregar un tratado. O me he visto con la armadura de Dios, o tengo vergüenza de ir a hablar al trabajo a un compañero y decirle, Cristo vive. Entonces yo cuando oro, ojo que el enemigo, como dice la palabra, ¿no?, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Escucha lo que yo estoy orando. Y yo le digo, porque me he visto de la armadura de Dios, pero sin embargo ve mis acciones, ve lo que estoy haciendo. Entonces lo que me dice acá el Señor en su palabra es que yo me tengo que vestir desde adentro para afuera. Yo tengo que parecerme a Cristo para poder resistir al día malo. Y dice que yo me debo vestir mis pies con el apresto del Evangelio. En mis pasos debo llevar a Cristo. En mi caminar debo llevar a Cristo. En el lugar en donde yo vaya debo llevar a Cristo. Y esto primeramente es por mí, porque yo debo llevar a Cristo, que es la luz del mundo, porque afuera viven en una oscuridad, afuera no ven a dónde caminan. Como decía la pastora en el ejemplo, que si se te apaga la luz y tropezás con algo, no ves ni con qué tropezás. Y los que no tienen a Cristo viven su vida en la oscuridad, como una vez nosotros lo vivimos. Una vez nosotros vivimos en la oscuridad, porque Cristo nos iluminó. Amén. Entonces la palabra me dice que en mi caminar yo debo llevar a Cristo, en mi caminar a donde fuera que vaya. Si me voy a un almacén, que Dios te bendiga. Entrego algo. Si no tengo un tratado en la mano, se me ocurre hacer un versículo así, escribirlo a mano, o agarrar la impresora e imprimir algunos versículos, como por ejemplo Isaías 41:10, y hay algunos que son muy bonitos, ¿sí? Entonces simplemente a veces que Dios te bendiga y entrego una palabra, que Dios te bendiga en un tratado. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy calzando mis pies con los aprestos del Evangelio de la paz. Estoy llevando en mi caminar a Cristo y estoy llevando las buenas nuevas en donde yo voy. Entonces eso hace que la luz verdadera del mundo pueda alumbrar a aquellos que quieran creer en Él.
porque aquel que quiera creer en Él y que quiera ser salvo y reciba a Cristo en su vida, va a poder tener la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al 16. Con esto estamos entendiendo un poco de lo que nos dice un poco la armadura de Dios. Yo estoy seguro que ya es una palabra que ustedes lo leen, lo han leído muchas veces, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra siempre nos da revelaciones nuevas, porque usted puede leer lo mismo 1.000.000 de veces, pero siempre, si el Espíritu de Dios está con usted, le va a traer revelaciones nuevas, porque Él siempre quiere hablar cosas nuevas a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a hablar en el 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuegos del maligno. ¿Sí? Me voy a quedar ahí en el 16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuegos del maligno. Hebreos 11:1 me dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, me dice que ustedes saben que las luchas espirituales se libran en nuestra alma y que las luchas espirituales es nuestros pensamientos, es en donde el enemigo quiere atacar nuestros pensamientos, ¿sí? Es ahí en donde vienen las verdaderas luchas, ¿sí? Las verdaderas pruebas en mi cabecita, en mi cabeza, en mi pensamiento, en mi alma, ¿sí? Entonces me está diciendo que yo debo apagar los dardos de fuegos del maligno, ¿sí? Porque el maligno va a traer pensamientos, me va a susurrar cosas, me va a traer preocupación, no podés pagar tus deudas, no vas a llegar a fin de mes, no sé, se te va a enfermar un ser querido, o te va a pasar algo, o te vas a enfermar. Pueden ser muchas cosas las que el enemigo te sople al oído, pero la única que te va a llevar a sacar de todo eso es la fe. La fe de que nuestro Señor ha entregado su vida por mí, de que Él venció, de que Él está vivo, de que si yo soy su hija, tengo la certeza como la sangre de Cristo, que yo soy más que vencedora, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces es importante la fe. Amén. Vamos a leer Santiago 1:6. Amén. Esto es para que no les parezca aburrido, vamos a ir de un lado para otro. Vamos a Santiago 1:6. Amén. Vamos a ver qué nos dice. En realidad la palabra de Dios nos habla tanto de la fe, que es algo tan poderoso, pero vamos a ir hablando muy por arriba para poder tener una idea de qué nos habla la palabra de Dios, porque nos está diciendo, sobre todo tengo que, como decía el pastor, como un escudo. En la armadura la fe es representada como un escudo. El escudo es el que me protege de todos los dardos que van cayendo hacia mí. Entonces yo con el escudo lo que puedo hacer es protegerme, ¿no? El soldado lo que hacía con el escudo era protegerse porque veía venirle, qué sé yo, las flechas de fuego, y con el escudo lo que hacía era cubrirse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo soy un soldado y no tengo escudo? ¿Cómo se imaginan ustedes a un soldado, ¿sí?, sin escudo? Puede tener toda la armadura, el casco, todo, pero le llueven los dardos de fuego. ¿Y qué? Se va a cubrir con las manos, pero en algún momento lo va a lastimar. Entonces me está hablando de la importancia de ser un soldado con escudo, ¿sí? Porque como el Señor es perfecto en su palabra, si yo como soldado no tengo escudo, voy a durar poco en la guerra. Entonces la idea del Señor es que yo resista el día malo. Entonces me dice en Santiago 1:6, ¿lo tienen, hermanos? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque lo que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echando una parte a otra. Dice que nosotros tenemos que pedir con fe y no dudando nada. Entonces acá me está hablando qué pasa cuando el soldado tiene el escudo de la fe. Amén. Entonces, la palabra del Señor me dice que yo debo tener el escudo de la fe, y la fe es
un arma fundamental en el cristiano. Entonces nosotros sabemos que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial a través de las oraciones, hablando, pidiendo, clamando, dándole gracias con fe. Porque si yo estoy dándole gracias o pidiendo a alguien que yo no creo que me escucha, no me va a escuchar. Si yo no estoy pidiendo creyendo que lo voy a recibir, no lo voy a recibir. Porque Él dice que la fe mueve montañas, que nosotros con la fe y el poder que tenemos delegado de Cristo, nosotros tenemos que creer. Cuando estamos orando, intercediendo, muchas veces por nuestros seres queridos, ¿sí? Cuando estamos clamando y llorando por aquellos seres que amamos y que no conocen a Cristo, lo pedimos con fe de que Él va a hacer la obra en algún momento y que Él es fiel y que Él lo hará. Entonces, todo lo que usted le pida en este momento, lo que le esté pidiendo al Señor en lo secreto, ¿no? Pídalo con fe porque lo va a recibir. Y yo le digo que el poder de Dios en esta noche se manifestó porque Él habló, y habló de lo mismo. Habló de vestirse de santidad, de ir a la palabra, de vestirse del escudo de la fe. Él habló de lo mismo, pero de todo lo que está hablando es decir que nosotros tenemos la victoria de la mano de Dios. La victoria de aquel que se está levantando en contra de su vida o de su iglesia, pero nosotros somos más que vencedores. Y usted tiene que irse de aquí sabiendo que es más que victorioso. Tiene que ir renovado y tiene que dejar todas sus cargas en la mano de nuestro Padre Celestial. Amén. Bien, entonces vamos a ir al último eslabón creo que es el último eslabón de la armadura, en el 17. Amén. Y dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Para poder entender un poco eso, le voy a pedir que vayan a Hebreos 4:12. Amén. Vamos a ir a Hebreos 4:12 a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Nos está hablando de el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Amén. Bien. ¿Lo tienen, hermanos? Hebreos 4:12. Bien. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta cubrir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, está hablando de la palabra de Dios y de lo poderosa que es esta espada en lo espiritual, porque la palabra está representada en la armadura como una espada de dos filos, ¿sí? Como una espada que corta por donde pasa. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz. Toda palabra soltada en el nombre de Jesús, toda palabra leída de este Evangelio de la Paz. Digo leída de este Evangelio de la Paz porque hay que entender que si yo no conozco la palabra de Dios, puedo ser engañada. Si yo no conozco la palabra de Dios, me pueden estar verseando, como dice el argentino, y yo no sé si está en la Biblia o no porque no la conozco. Amén. Entonces, para poder usar este poder, yo lo tengo que conocer. Amén. Entonces, hay que ser, dice, porque afuera, en los últimos tiempos, hay muchos engañadores, muchos amadores de sí mismos, dice la palabra de Dios, que dicen ser algo que no son, dice. Cuando venga Jesucristo y digan, pero yo echaba fuera de demonios en tu nombre, y van a ver yo me imagino, ¿no? Unas filas de siervos de Dios ahí que están todos bailando, saltando y qué sé yo. Y van a decir, no, pero si yo echaba demonios en tu nombre, y yo hacía esto en tu nombre, nosotros bailamos en tu nombre. Y Cristo le va a decir, pero yo no te conozco, no sé quién sos. Entonces es importante conocer, porque nosotros tenemos que saber que nuestro Padre Celestial no habla, es vivo, y el Espíritu de Dios no va y le va a hablar a mi espíritu si yo busco la palabra de Dios. Pero debo conocer para no ser engañada, porque si me engañan, me van a apartar del verdadero camino. Amén. Entonces, estábamos hablando de lo poderoso que es la palabra de Dios, ¿no? En Hebreos 4:12. Y ahora les voy a pedir que vayan a Deuteronomio 11:18. Amén. Así que le voy a dar un poco de tiempo para que vayan buscando. Los recorrí un poquito por todos lados para que sea más dinámico, dice la palabra. Bueno, ¿lo tienen, hermanos?
Amén. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11, versículo 18. Por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las entráis como señal en vuestra mano, y serán por fortaleza entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense qué hermosa la palabra. Lo voy a leer de nuevo porque es hermoso. Dice, por tanto, pondréis en mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Dice que debemos guardar la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que leer y meditar la palabra de Dios. Y dice, y entréis como señal en vuestra mano, y estaréis como señal en vuestra mano. La palabra de Dios, si nosotros la conocemos, va a empezar a hacer, dice, señales indecibles en nuestras manos y en nuestro caminar. Y serán como fortaleza, como frontales a vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Lo que estábamos hablando anteriormente lo dice la palabra de Dios, que debemos enseñar e instruir a nuestros hijos e hijas la palabra de Dios. Lo dice acá la palabra. Hablando de ellas, dice, cuando te sientes en tu casa, cuando usted se siente con su marido, su hijo, su esposo, una amiga, un hermano, tomándose unos mates, y mándele un versículo, charlen de la palabra y tome ahí una excusa y hablemos de la palabra, ¿sí? Entonces, el hablar de la palabra con hermanos, dice que es una cosa tan hermosa cuando nos juntamos a hablar con hermanos de la palabra, pero si recibimos en nuestro hogar a personas que no conocen la palabra, y les llevamos unos mates y ya le empezamos a hablar. Che, no sabes, te puedo contar la historia de un hombre y ya le hablamos, por ejemplo, la historia de Saulo de Tarso, que terminó siendo Pablo, es una historia apasionante. Una persona que no se conoce la vida de nada de la Biblia, le contamos esa historia y no va a poder creer que esa historia está en la Biblia, porque no la conoce. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, dice que cuando andes por el camino y cuando te acuestes. Dice Josué 1:9, ¿no? 1:8, perdón, que en su ley meditaremos de día y de noche. Dice en el 20, y las escribirás en los postes de tu casa. Yo siempre me acuerdo cuando el pastor o la pastora nos enseñan que nosotros en nuestros hogares debemos escribir versículos, que cuando nosotros estamos en lugares, porque cuando nosotros pasamos los versículos los escribimos, los vamos leyendo y a la vez esa misma palabra cuando nosotros lo necesitamos nos va predicando. Entonces es importante. Amén. Y dice la palabra de Dios, las escriba en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Hermanos, esta palabra es muy poderosa, es muy, muy poderosa, porque nosotros debemos ser conscientes de que afuera hay un enemigo, de que existe, pero tenemos que saber la verdad de que nosotros tenemos el arma y tenemos que saber usarla. Y que esta arma que tenemos, como nos dice la palabra de Dios, la armadura de Dios, la tenemos que saber usar, pero tenemos que vestirnos. Cuando dice vestido de toda la armadura de Dios, se está hablando de que nosotros debemos convertirnos en este soldado. Entonces, si el soldado, porque yo me imagino, me pueden traer toda la armadura que está describiendo, ¿no? Toda la armadura de un soldado romano y me ponen a mí en este momento, ¿sí? Me ponen la armadura de un soldado romano y yo acá me pongo a hacer un show y digo, soy un soldado de Cristo. Y el show capaz que entran un montón de gente y ya le ponemos música, un poquito de boliche y ya bailamos también y ahí ya, bueno, ya entra más gente. Pero lo que dice la palabra es, vestido significa, si a mí me ponen algo y yo no lo sé usar, no me sirve. Si a mí me dan un arma en la mano y yo no lo sé usar, no me sirve. Si me dan una espada y viene un ladrón y me quiere robar y yo voy a temblar y se me va a caer, lo voy a tirar y salgo corriendo, no me sirve si yo no lo sé usar. Entonces, yo puedo estar pasando, digo yo, no sé, me puedo ir con un arma, por ahí veo que muchas mujeres andan con un arma chiquitita en el bolso porque tienen miedo, no sé si lo sabrán usar, ¿no? Entonces, si yo me quieren asaltar, me imagino y ando con un arma en el bolso, pero no lo sé usar, no me sirve. No sirve la armadura de Dios si no la sabemos usar. No sirve si yo solamente le estoy diciendo al diablo, porque me estoy vistiendo de la armadura de Dios, pero si el diablo me mira y me dice, pero yo no te veo vestida de la armadura. Yo no te veo que estás hablando la palabra de Dios.
yo no te veo que hablas verdad, porque acá me dice, ¿sí? Con la coraza de la justicia, yo no te veo que sos justa. Yo te veo cuando alguien te pide cuando te pide algo en la calle, en una moneda, y vos mirás para el otro lado. Y el enemigo conoce todo lo que nosotros hacemos. Entonces él dice, tengo que aprender a usar las armaduras de Dios, porque si yo no las sé usar no me sirve de nada. Entonces la palabra de Dios es dura, es cortante, como dice, más cortante que una espada de doble filo, ¿sí? Pero no nos vayamos con algo con ese sentimiento de decir, no, tiene que ser un sentimiento de querer aprender y de decir, yo quiero aprender a usar esta armadura, yo quiero cambiar, yo quiero tener el carácter de Cristo, amén. Ya vamos a ir terminando y me gustaría que vayan a Isaías 54, 17. Amén. La palabra de Dios nos quiere dejar este mensaje para que nosotros meditemos durante la semana, porque ya sabemos que tenemos que aprender a usar las armaduras de Dios, porque si yo no las sé usar no me sirve de nada, pero nos quedemos con este mensaje que empezamos la palabra hablando del día malo, empezamos hablando de que vamos a tener desierto, de que vamos a tener tribulación, empezamos hablando de que el enemigo se va a levantar en contra de la iglesia de Cristo, empezamos hablando de que quizá vamos a tener tribulaciones en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Pero yo les entrego esta palabra, promesa de Dios, para que la mediten y para que se vayan más que victoriosos en esta noche. La palabra de Dios dice en 54, 17 de Isaías, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová de los ejércitos. Amén. Ningún arma forjada contra tu vida va a prosperar. Vas a condenar en el nombre de Jesús toda lengua que levante en juicio en contra de tu vida, la vida de tu familia y la de tus hijos. Amén. Y esta es la herencia que nos entrega nuestro Padre Celestial. Vamos a ser más que victoriosos.